Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Milton Alejandro Martínez Rojas. El código es 66119520. Soy de la carrera de fisioterapia. Esta es la materia de estadística descriptiva en la Universidad de Boyacá. El periodo es 2021-20. Y bueno, a nosotros nos correspondió realizar el tratamiento de datos de estadísticas por institución en las pruebas AVER 11, periodo 2018-2. Bueno, comenzaré dando una pequeña introducción sobre los departamentos que me correspondieron, que fueron los departamentos del Córdoba y de la Guainía. Bueno, primero tenemos el departamento del Córdoba. El departamento del Córdoba es un departamento de Colombia destacado por la actividad agrícola, pecuaria y minera. Es un lugar lleno de cultura y tradición. Aquí se celebra el famoso Festival de Acordeoneros y Compositores y el Festival Internacional de Cine de Córdoba. Su ubicación lo hace privilegiado, es un excelente lugar para el turismo ecológico y también se pueden tener múltiples opciones para visitar, como las playas, las ciénagas, los parques ecológicos, los ríos. Y unas de las características de este departamento son que tiene una superficie de 23.980 kilómetros cuadrados, tiene una población de 1.736.218. El año de creación fue en 1951. El gentilicio es cordobés y su capital es Montería con 270.954 habitantes. Los principales municipios de este departamento son Ayapel, Cereté, Lorica, Sahagún y Planeta Rica. Bueno, el siguiente departamento es el departamento de La Guainía. La Guainía es un departamento con grandes riquezas naturales. En los últimos años su desarrollo ha crecido de una forma sostenida. La agricultura, la pesca y la minería son los sectores económicos de mayor importancia. El turismo de la Guainía, aunque no es muy popular, sí es de una riqueza ecológica enorme. Puedes practicar deportes náuticos en los lagos Mateverí, Pavón y Payará, y en el río Iniria. También se pueden visitar los cerros de Mavecuré, la Laguna de las Brujas y el raudal de Zapuara. Las características del departamento de La Guainía son que tiene una superficie de 72.238 kilómetros cuadrados, una población de 42.123. El año de creación fue en 1991 y el gentilicio es guainarense o guainiano. Su capital es Puerto Inírida con 14.299 habitantes. Los principales municipios son Barrancominas y ya. Bueno, empezaré explicando los datos no agrupados que se sacaron al promedio en matemáticas. Como lo vemos acá en esta tabla, tenemos que el número de datos fue 468, el valor máximo fue 71, eso también se conoce como el límite superior, y el valor mínimo o límite inferior fue de 32. El rango no está. Bueno, el rango es los diferentes datos que se encuentran en la muestra. Tenemos la media, que es el promedio de estudiantes que se encuentra dentro de los estudiantes y fue de 46,51. O también se podría decir que en promedio los estudiantes sacaron 46,51. La mediana también fue de 46 y se puede decir que mm, del 50% para abajo los estudiantes sacaron 46
o del 50% para arriba los estudiantes sacaron 46. En la moda tenemos que la mayoría de estudiantes sacaron 45. La desviación estándar es el grado de alejamiento de la media o la dispersión del límite inferior y del límite superior. Esta nos dio 6,7. La varianza de la muestra nos dio 44,8 y la kurtosis nos dio 0,8234. Esto quiere decir que es casi mesocúrtica porque se acerca al valor de cero. Con el coeficiente de asimetría podemos determinar que es sesgada a la izquierda ya que tiende a ir hacia un valor positivo. Esta muestra tiene un coeficiente de variación del 14%. La muestra tiene en el percentil 55 un resultado de 46. Esto quiere decir que menos del 55% de los estudiantes sacaron una nota de 46. El decil 4, es decir, el 40%, nos demuestra que menos del 40% sacaron una nota de 44. En el cuartil 3 o el 75% nos muestra que menos del 75% de los estudiantes sacaron 50. O también se pueden tomar como el del 75% para arriba sacaron más de 50. Bueno, aquí tenemos las tablas de frecuencia y en estas tomé solo dos valores. Tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esta? Por ejemplo, X fueron los promedios sacados y la frecuencia absoluta fue la cantidad de estudiantes que sacaron dicho promedio. Es decir, un estudiante obtuvo un promedio en matemáticas de 32. Y el segundo dato, por ejemplo, sería 3 estudiantes obtuvieron un promedio en matemáticas de 33. Por otro lado, en la frecuencia relativa, tenemos el porcentaje de estudiantes que sacaron dicho promedio. Es decir, el primero, casi un 0% de los estudiantes sacó un 32 en el promedio en matemáticas. Y el segundo dato sería que un 1% de los estudiantes sacó un promedio de 33. Seguiríamos con la frecuencia absoluta acumulada y en esta tenemos, como su nombre lo dice, que se va haciendo una sumatoria de dichos datos. En el primer caso no se realiza sumatoria de nada, ya que se tiene que un estudiante sacó solo el 32 en el promedio. Y en el segundo se tiene que como el primer estudiante sacó esa nota, se le suman las de los 3 restantes y quedaría que 4 estudiantes sacaron un promedio entre 33 y 32 en el promedio de matemáticas. Seguimos con la frecuencia relativa acumulada y en esta también, como lo dice su nombre, es una sumatoria. Tenemos que en el primer dato, pues también se presenta el mismo resultado. Un 0% sacó 32 y en el segundo dato tenemos que un 1% sacó un promedio en matemáticas de entre 33 y 32. Ahora acá en este diagrama de caja y bigotes podemos observar, como lo mencionaba anteriormente, que la media fue de 46,512,82. Esto quiere decir que fue el promedio de notas, o por decirlo así, del resultado que sacaron los estudiantes en el promedio de matemáticas.
Bueno, ahora voy a continuar con los datos agrupados que fueron los de el promedio en inglés. Bueno, acá también tenemos que el número de datos fue de 468, el valor máximo o límite superior fue de 75, el valor mínimo o límite inferior fue de 33, el rango fue de 42. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había cuatro variables de los datos que se obtuvieron, perdón, que diga, habían 42 variables de los datos que se obtuvieron. Eh, la K o el número de intervalos, que es igual a 9,8, y son, como su nombre lo dice, pues los intervalos que se tienen para realizar los grupos. La amplitud es la distancia que se tiene entre dichos grupos eh, para tomar los datos, o sea, es decir, se tomó de amplitud 5 para cada grupo. Y bueno, tenemos la media, que sería que en promedio los estudiantes obtuvieron en el promedio de inglés 46,7. En la mediana tenemos que el 50% para abajo sacó 45, y del 50% para arriba el promedio que se sacó en inglés por los estudiantes fue de 45. En la moda tenemos que la mayoría de los estudiantes sacó un promedio en inglés de 44. La desviación estándar fue de 6,44. La varianza de la muestra fue de 41,52. En la kurtosis tenemos que este valor también se encuentra mesocúrtico, ya que es un valor que está muy cercano al cero y pues no alcanza a llegar a la media. Mm, el coeficiente de asimetría nos muestra que también es un dato que está sesgado a la izquierda porque es positivo. Eh, Tenemos que el coeficiente de variación es del 14%, el percentil 55, nos quiere decir que el 55% de los estudiantes obtuvieron un promedio en inglés de 46 para abajo. En el decil 4, es decir, el 40% de los estudiantes obtuvieron un promedio de 44. En el cuartil 3, que es decir, el 75%, los estudiantes obtuvieron un promedio en inglés de 49. Bueno, acá tenemos la tabla de frecuencias y en esta vemos que también tomé de solo dos intervalos, en los cuales el límite inferior del primero va de 33 y el límite superior es de 38. Eh, Se toman en el eje X el 33, sí se toma, pero el 38 no se llega a tomar. La marca de clase es de 35,5 y tenemos que la frecuencia absoluta es de 7. Esto quiere decir eh, que en los intervalos, en el primer intervalo, en los límites inferior desde el 33 al límite superior del 38, los estudiantes, 7 estudiantes, no, perdón, 7 estudiantes obtuvieron promedios en inglés desde 33 a 38. El siguiente es la frecuencia relativa, que quiere decir que el 1,50% de los estudiantes sacó un promedio desde 33 a 38. En la frecuencia
En la frecuencia, en la frecuencia absoluta acumulada, como lo dijimos, se realiza una acumulación, pero el primer dato no se le suma nada. Entonces nos quiere decir también que 7 estudiantes obtuvieron un promedio en inglés de 33 a 38. En, el, en la frecuencia relativa acumulada también queda igual y nos dice que 1,50% de los estudiantes sacaron un promedio en inglés de 33 a 38. En el segundo intervalo, este va desde el límite inferior de 38 hasta el límite superior de 43. En el eje X se toma el 38 por decirlo así y el 43 no alcanza a pertenecer. En la marca de clase nos dio 40,5 y la frecuencia absoluta nos quiere decir que 103 estudiantes obtuvieron un promedio en inglés de 38 a 43. La frecuencia relativa nos dice que el 22,01% de los estudiantes obtuvo un promedio en inglés de 38 a 43. En la frecuencia absoluta acumulada nos dice que 110 estudiantes sacaron un promedio en inglés de 43 a 33. En la frecuencia relativa acumulada nos dice que el 23,50% de los estudiantes sacaron un promedio en inglés de 43 a 33 también. Bueno, acá tenemos un diagrama de caja y bigotes de estos datos y pues como sabemos la media nos dio un valor de 46,77. Es decir que en promedio pues los estudiantes sacaron 46,7 en el promedio de inglés. Bueno, ahora pasaré a los datos cualitativos y en estos tenemos que se presenta unos datos para clasificar la jornada y otros para clasificar la naturaleza. Primero empezaré con el de la naturaleza y tenemos que pues acá hay dos tipos de variables y es los estudiantes que tienen naturaleza oficial y los que tienen naturaleza no oficial. Tenemos que en la frecuencia absoluta el 395 estudiantes son de naturaleza oficial y en la frecuencia relativa el 84,40% de los estudiantes son de naturaleza oficial. En la segunda variable tenemos que en la frecuencia absoluta 73 estudiantes son de característica no oficial y en la frecuencia relativa tenemos que el 15,60% son de los estudiantes son de naturaleza no oficial. La segunda característica es la jornada y en esta tenemos que hay 6 tipos de jornada. Tenemos que solo voy a tomar los de la tarde y la mañana, por ejemplo, solo estos dos. Y tenemos que en la frecuencia absoluta, el 64 estudiantes tienen jornadas por la tarde. En la frecuencia relativa, el 13,68% de los estudiantes tienen jornadas en la tarde. El otro dato que voy a tomar es por la mañana y tenemos que en la frecuencia absoluta 305 estudiantes tienen jornada por la mañana y en la frecuencia relativa tenemos que 65,17% de los estudiantes tienen jornada en la mañana.
Y bueno, estos serían los gráficos de pastel en donde también podemos ver los porcentajes de los que estoy hablando. Y pues bueno, esta ya sería la bibliografía de donde saqué la información para la introducción del trabajo. Muchas gracias y hasta luego.